Buenas tardes, mis amados hermanos. Hoy nos encontramos en este domingo de Ramos. Le damos gracias a Dios por esta grande bendición, porque tenemos causa por qué celebrar, porque el Señor entró a Jerusalén, entró a nuestro corazón y sigue entrando en cada corazón. Así es que yo quiero empezar esta palabra de Dios que me dio para compartirla con ustedes y esperando que sea de grande bendición. El ser humano siempre está en peregrinación constante. Lo vemos aquí como el pueblo judío está la entrada triunfal del Señor Jesús, se refiere a Jesús llegando a Jerusalén, en lo que conocemos como el Domingo de Ramos, el domingo antes de la crucifixión. La historia de la entrada triunfal es uno de los pocos eventos en la vida de Jesús que aparece en los 4 evangelios. Reuniendo los 4 relatos, es evidente que la entrada triunfal fue un acontecimiento importante. Por eso los evangelistas lo registran en cada uno de sus relatos. No solo para las personas en el tiempo de Jesús, sino para los cristianos a lo largo de toda la historia y a todos los seres humanos. Nosotros los cristianos celebramos cada año el Domingo de Ramos para recordar esa ocasión trascendental. Ese día Jesús entró a Jerusalén sentado sobre un pollino, el cual ningún hombre había montado. Los discípulos extendieron sus mantos sobre el asno para que Jesús se sentara, y las multitudes salieron a darle la bienvenida, tendiendo sus mantos delante de él, al igual que las ramas de las palmeras. Las personas lo aplaudían y lo adoraron como el Rey que viene en el nombre del Señor. Mientras se dirigía hasta el templo donde le enseñó a la gente, los amó y echó fuera a los cambistas y comerciantes que habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. El propósito de Jesús al desplazarse hacia Jerusalén era hacer pública su declaración de ser su Mesías y el Rey de Israel, en cumplimiento a la profecía del Antiguo Testamento. Mateo, el evangelista, dice que el Rey que viene sobre un asno fue un cumplimiento exacto de la profecía que se encuentra en Zacarías 9:9, que dice: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Jesús iba en un asno hacia la ciudad capital, como un rey victorioso, y es aclamado por el pueblo como era la costumbre. Las calles de Jerusalén, la ciudad real, están abiertas a él, y como un rey que sube a su palacio, no un palacio temporal, sino el palacio espiritual que es el templo, porque su reino es un reino espiritual y esto nunca lo debemos de olvidar. Él recibe la alabanza y la adoración de la gente porque solo Él se lo merece. El colocar los mantos fue un acto de homenaje a su realeza. Jesús estaba declarando abiertamente a la gente que Él era su Rey y el Mesías que había estado esperando. Hasta ese momento Él lo declara. Desafortunadamente, amados hermanos, la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque le reconocieron como el salvador de su pecado. Ellos le dieron la bienvenida como el resultado de su deseo de tener un libertador mesiánico, alguien que los llevaría a una rebelión en contra del imperio, en este caso de Roma. Hubo muchos que, a pesar de no creer en Cristo como el Salvador, no obstante pensaron que quizás Jesús podría ser un gran libertador temporal para ellos. Estos son los que lo aplaudieron como rey con sus muchos hosanas, reconociéndolo como el hijo de David que venía en el nombre del Señor. Pero cuando Jesús no cumplió sus expectativas, cuando Él se negó a liderarlos en una rebelión masiva contra los ocupantes romanos, la muchedumbre rápidamente se puso en contra de Él. En solo pocos días, sus hosanas cambiaron a gritos de «crucifícalo, crucifícalo».
Quienes lo aplaudieron como héroe pronto lo rechazarían y abandonarían. Es así, mis amados hermanos, que la historia de la entrada triunfal está llena de contrastes. Y esos contrastes tienen aplicaciones para todos los creyentes en todos los tiempos. Fíjese, en la historia del rey que vino como un siervo humilde en un asno, no presumiendo en un corcel, no en vestiduras reales, sino con la ropa de los pobres y los humildes. Jesús no viene a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra acostumbran, sino a conquistar con amor, gracia, misericordia y su propio sacrificio en favor de su pueblo, y en este caso, en favor de la humanidad. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y servicio. Tómelo usted muy en cuenta esto. Él no desea conquistar las naciones, sino los corazones y las mentes de los seres humanos. Su mensaje es de paz con Dios, no de una paz temporal. Mis amados hermanos, es momento de preguntarnos este día y ser verdaderamente muy sinceros delante de Dios si Jesús ha hecho una entrada triunfal en tu corazón y si Él reina ahí en paz y amor. Como sus seguidores, nosotros exhibimos las mismas cualidades y el mundo ve el verdadero Rey triunfante viviendo y reinando en nosotros. Jesús, el Rey manso. Mire usted, el texto bíblico de Zacarías 9:9, como ya lo dijimos anteriormente, a su letra dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Jesús es el Rey manso, el Rey que trajo la paz hace 2021 años con su entrada triunfal en Jerusalén. Sin embargo, paradójicamente, el mundo no ha conseguido saborear todavía aquella paz. ¿Por qué? Mire usted, hoy, después del fin del comunismo del este europeo, después de la desintegración de la antaño todopoderosa Unión Soviética, después del fin de la Guerra Fría y la bipolaridad, ha surgido un nuevo mundo multipolar, en el que cada día se demuestra que el anhelado fin de la Guerra Fría no ha traído un clima de paz, sino que se ha generado una nueva, peligrosa y creciente conflictividad con el terrorismo internacional, el cual la humanidad entera está sufriendo actualmente con esta pandemia mundial, que ha puesto a todos los seres humanos de rodillas y aterrorizados. La teoría del realismo que impera en la actualidad se sustenta en dos principios que legitiman la violencia como elemento regulador de las relaciones internacionales. Mire usted, primero, se sigue considerando la guerra como opción para la resolución de los conflictos entre los estados y la victoria en la guerra como el principal argumento que legitima una política. Se continúa confiando en el equilibrio militar para mantener la paz, igual que hace 4,000 años. Segundo, la economía y la fuerza militar se emplean todavía como los mejores cauces para conducir la política de los grandes estados del mundo, renunciando incluso a las creencias, los valores y las ideologías. Así es que no se alarme de que los templos están vacíos, independientemente de que están cerrados. Me estoy refiriendo a esos templos en los corazones que siguen cerrados, que no han escuchado el llamado del Señor Jesús que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre esa puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? Porque han renunciado a las creencias, a los valores y a las ideologías. Mire usted, la paz de aquel rey de paz no ha conseguido arraigar aún en la sociedad humana, porque es una paz interna,
personal, individual e íntima. Esa es la paz que da Jesús. La paz de Jesús, como el pan, se gana cada día con el sudor de la frente. Es una paz que hay que construir mediante la bondad y la mansedumbre, rompiendo con la ternura la costra endurecida de los egoísmos, vengándose de las ofensas con el perdón, no la agresión, orando por los enemigos, no nada más por nuestros conocidos y nuestros familiares, o los que nos caen bien, sino orando por los enemigos, haciendo obras de reconciliación y misericordia, construyendo el rompecabezas de la unidad rota, sonriendo a quien pone una cara feroz o hostil, amando a quien no se lo merece, saludando espontáneamente a los que manifiestan indiferencia. Mire usted, yo tengo algunos años de ser pastor y he estado en muchos cargos pastorales. He estado en la ciudad y he estado en algunos estados. Y fíjese que hace muchos años la gente que no lo conocía aún pasaban en un pueblo caminando y le saludaban buenos días, buenas tardes, buenas noches, quiera quien fuera. Pero ¿sabe qué? Esto se ha perdido. Hoy nosotros, diciéndonos cristianos, tampoco saludamos espontáneamente con los cuales nos cruzamos en el camino. Si a veces no nos saludamos los que nos conocemos, nos hacemos los disimulados, entonces, hermanos, saludémonos espontáneamente a todos aquellos que nos manifiestan indiferencia, intentando comprender a la persona que no desea comprender, respetando al que no piensa como nosotros. La propuesta moral y espiritual de la paz que trae Jesús no comparte la antigua moral judía que le pedía a Dios el exterminio de los enemigos, la moral griega belicista completamente, o la moral imperialista de la Pax Romana, o la moral medieval de las guerras justas, o la ética ilustrada y burguesa que considera la paz y la guerra como necesarias para el progreso de la civilización. Mire usted, en nuestro mundo se habla mucho de la paz, pero como decía el profeta Jeremías refiriéndose a los falsos profetas, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. El hombre solo puede trabajar de verdad por la paz cuando él mismo se abre de par en par a la paz de Dios. El apóstol Pablo dice a los colosenses: por cuanto agradó al Padre que en él, o sea, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El ser humano no puede fomentar la paz, mis amados hermanos, si no está en paz consigo mismo y con Dios. Y solo se puede tener paz en la vida dejándose redimir por la sangre preciosa y gloriosa de Cristo. Él venció en la cruz el poder del mal, la violencia y la enemistad que promueve el maligno entre los seres humanos. Pero para entrar en esa dimensión victoriosa de la auténtica paz, hay que permitir la entrada triunfal de Jesús en nuestra vida y nacer de nuevo. Solo así, mis amados hermanos, se puede tener esta paz verdadera. Jesús penetró en la historia humana y salió también de ella, pero su despedida no fue definitiva, usted lo sabe. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. La frase la paz os dejo significa paz en mi despedida o quedaos en paz, que era el saludo y sigue siendo el saludo convencional de los judíos del pueblo hebreo. Jesús se despidió deseándoles la paz mediante el saludo típico. Sin embargo, al decir yo no la doy como el mundo la da, quiso aclarar: yo no me despido como todo el mundo se despide.
porque yo no voy a estar ausente. Yo me marcho para volver. Por eso dijo, voy y vengo a vosotros. Mis amados hermanos, el Señor Jesús salió de la historia, pero continúa estando presente hoy. Descubrirle y conocerle personalmente es imprescindible para comprender todo el significado de la entrada triunfal y para celebrar con legitimidad este Domingo de Ramos. Es bueno preguntarnos, ¿lo hemos descubierto? ¿Lo hemos comprendido? Entonces, hermanos, si lo has descubierto y lo has comprendido, entonces celebra con gozo y permanencia que Jesús entró en tu corazón y podrás gritar, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Y ten la seguridad de que nunca gritarás, crucifícale, crucifícale. Esta, mi amado hermano, mi amada hermana, es palabra de Dios para toda la humanidad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, que el Señor te guíe. Y tú síguete cuidando con las medidas marcadas ya de sanidad. Amén.